de la mañana. Bueno, tenemos el honor y de nuevo, ¿no?, y el orgullo de contar con otra figura de excepción, ¿no?, con Juan Luis Manfredi, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte periodismo y estudios internacionales. Juan Luis también fue catedrático Príncipe de Asturias en la Georgetown University durante 3 años, ¿no?, en los 3 años pasados. Escribe e investiga sobre relaciones internacionales, diplomacia, comunicación, tecnología, diplomacia pública, ¿no?, o riesgo político desde el inicio de su carrera académica, por medio de la cual ha publicado numerosísimos informes, libros, capítulos de libros y artículos, ¿no?, siendo, y no creo exagerar, uno de los profesores o de los intelectuales en la materia más prestigiosos de España. En ese sentido también participa en medios de comunicación, ha participado o sigue participando en medios como 5 Días, The Conversation, en El Confidencial, también está últimamente publicando mucho, en radio, también en televisión. Yo creo que te he visto en televisión española últimamente, ¿puede ser? Puede ser. Ha sido miembro del Consejo Científico del Instituto Elcano, pertenece también, digamos, como asesor a otros centros de pensamiento y think tanks. Ha participado como becario. Y más cosas más. Bueno, en fin, igual que con la mayoría de los ponentes, no es por presumir, ¿no? Su currículum es impresionante y para nosotros es un motivo de orgullo que haya querido acompañarnos en esta mañana con una ponencia, yo creo que muy sugerente, que lleva por título La inteligencia artificial y el futuro de las relaciones internacionales. Así que, sin más, Juan Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a poner de pie, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación por la invitación, por estar aquí en Santander, que es un sitio espectacular y donde comentábamos antes, la directora y yo, pues hemos venido muchos años con mucha frecuencia y es un sitio donde siempre está bien, da igual. O sea, la respuesta es siempre correcta, ¿no? Respecto al CV, todo eso de impresionante, como yo soy experto en diplomacia pública, os lo traduzco. Significa que empiezo a ser anciano, ¿vale? Entonces, está muy bien, te lo agradezco, pero ahí ya está. Porque si no, cuando uno ha hecho tantas cosas es porque ya tiene una edad que empieza a tener presbicia y estas cosas, ¿no? Bueno, tenemos un tema que yo creo que todo el mundo puede tener una visión, una idea, una propuesta. Mi idea es repartir mi intervención en 3 patas: entorno, agenda, herramientas, sobre qué está pasando en este submundo o macromundo o lo que fuera, desde distintas ópticas, perspectivas, qué podemos esperar. Lo más importante, y seguramente lo podemos dejar para el turno de preguntas, para el debate, es qué podemos esperar desde Iberoamérica, qué se puede hacer, qué podemos aportar, cuál es la voz que estamos esperando, ¿no? Bueno, lo primero, geopolítica. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien tiene alguna definición? Venga, no es examen, de verdad. O sí, quién sabe. Venga, ¿qué es la geopolítica? Política de la relación entre los estados. ¿Vale? ¿Qué más? Ahí tenemos una primera parte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y entre los diferentes territorios y las relaciones que hay entre cada uno de los estados y los territorios. Vale, muy bien. ¿Qué más? La influencia que ejercen unos sobre otros, diferentes poderes según su capacidad. Vale, por ahí vamos muy bien. ¿Qué más? Estrategia. Estrategia. Vale, vale, muy bien. La geopolítica, lo primero que yo recomiendo es tener un mapa. Eso es lo primero. Porque es la proyección del poder a través de la geografía. Y la geografía puede ser política, pues democracias con regímenes autoritarios, puede ser económica, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el petróleo? ¿O dónde está el petróleo de hoy a través de hubs y cadenas de suministro? Puede ser geografía social. Bueno, pues España es un país menos interesado en política exterior que otros países. España y Alemania son países, yo diría, reluctantes a la acción militar exterior. Bueno, esto hay que saberlo. O puede ser geografía, vamos a llamarlo así, ¿cómo diría yo? De la gobernanza. O sea, ¿está funcionando bien el país?
no está funcionando, qué relaciones tenemos con otros territorios, tenemos ascendencia, no la tenemos. Por eso, cuando proyectas el poder, ves cuánta capacidad tienes y cómo se puede intervenir y dónde, ¿no? Eso para mí sería la geopolítica, ¿no? Como intervención rápida, 3 cosas que están pasando y que os sabéis. El poder ha dejado de ser monopolio del Estado-Nación y de repente, yo diría ahí de forma muy pedante, la red es más poderosa que la espada. Es más interesante saber cómo conectas los puntos que cuál es la frontera, cuál es el territorio, cuál es el país. Porque a veces esos nodos, este es el Global Diplomacy Index, te dice qué países tienen mejores conexiones. Conexión puede ser, pregunta incómoda, levantáis la mano o no, ¿quién de vosotros necesita visado? Pues es una incomodidad. Nosotros los europeos vamos a necesitarlo ahora para entrar en Reino Unido y ahora vamos a ver, los que vamos a Estados Unidos, qué tal se nos da, ¿no? La entrada, no entrada, etcétera, ¿no? Por tanto, los puntos de conexión a veces es más interesante que el Estado-Nación convencional. La segunda idea, ¿esto los conocéis? Hay una que seguro que sí. Bueno, ya está. ¿No? Bueno, nuestra vida, vamos a llamar esto, es híbrida. Ya no vivimos una vida on y una vida off. Una buena forma de identificar viejunos es cuando te dicen, no, es que en el mundo digital, ¿qué es para vosotros el mundo digital? Yo vivo conectado 24 horas a mi teléfono, más aún, no sé distinguir mi vida privada de mi vida profesional. El WhatsApp, recibo mensajes de mi jefe y de mi prima y al mismo tiempo una notificación del New York Times y al mismo tiempo el banco diciendo que no sé qué. Todo eso a la vez genera un caudal de vida digital que está conectada 24 horas. Luego, si queréis, discutimos la privacidad y no sé qué. Tercer elemento, al mismo tiempo estamos bastante aislados. Muchísimos estudios, informes sobre la falta de conexión, si lo queréis llamar así, la falta de sentimiento de comunidad. No levantéis la mano, por favor, ¿vale? Ahora no levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros está afiliado al sindicato? ¿O va a misa todos los domingos? ¿O está en un partido político? ¿O está haciendo vida comunitaria? De repente vemos un montón de indicadores divertidísimos. Por favor, no levantéis la mano, aunque no se está grabando, con lo cual podéis levantar la mano si queréis. Vosotros pensad, si yo le digo a mi abuela que he conocido a una chica haciendo así, ¿qué pensaría mi abuela de mí? Que estoy un poco para allá, ¿no? Hoy los datos sociológicos de España, no de no sé qué, de España, es que la gente se conoce en esas plataformas y se casa en esas plataformas y tiene parejas estables. Nuestra forma de socializar ha cambiado, nuestra forma de ir al cine ha cambiado, el cine ahora se llama Netflix, nuestra forma de hacer muchas cosas es distinta. Por eso hacemos menos vida comunitaria y tiene efectos en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Y por último, para sentar un poco el mapa, lo digital ha dejado de ser un subproducto, que se diría en economía. No es algo que, bueno, vamos a ver si podemos atender un poco a esta gente. Es algo fundamental. Esta es una foto que ganó el World Press Photo hace 5 o 6 años. Lo primero que hace un inmigrante cuando toca tierra es activar su móvil. Lo primero. Y este móvil, aquí no se ve, pero es un iPhone. No es un teléfono de de primera generación, que no conecta, no, es el último, el mismo que tengo yo, el mismo. Porque la tecnología ahora mismo es global, está conectada, ha sucedido esto que es, hemos eliminado las fases, y esto tiene una derivada económica complicada, hemos eliminado las fases por las cuales íbamos amortizando el producto vendiendo el iPhone 15 al anterior país. Y el anterior al 14. Y ahora yo quiero el 16 y lo quiero hoy. Y lo quiero aquí. Esta es una buena foto de ello. Bueno, hablamos ya de geopolítica, del orden digital. ¿Qué pasa cuando vemos esta diferenciación en geopolítica entre jugadores estratégicos y pivotes? ¿Quién se acuerda de esto? ¿Jugadores o pivotes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es un jugador? ¿Quién se acuerda? Bueno, eso está bien. Esta es buena metáfora también.
¿Jugadores o pivotes? Esto es del libro de Berezinski, por si alguien quiere ampliar un poco por ahí. Jugadores son aquellos que tienen capacidad efectiva de poner normas y de cambiar las normas del tablero. Los pivotes son los otros, los que hacemos lo que nos digan, porque no tenemos o fuerza militar, o PIB, o frontera, o una serie de cosas que nos permiten tener un impacto de verdad en la configuración de la geopolítica de la inteligencia artificial, ¿no? Estos son los tres grandes jugadores, ¿no? Y cada uno tiene sus características, tiene su forma de entender la realidad internacional, y para mí esto es lo que tenemos que conocer mejor. Aquí tenemos China. Vale, muy bien. ¿Qué hace China con la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve DeepSeek? ¿Para qué? ¿Nadie de vosotros ha usado ChatGPT nunca? ¿Seguro? Os recuerdo que soy profesor universitario. No os creo. By default, no os creo. ¿Para qué sirve DeepSeek? Vale, muy bien. ¿Y qué más? Sí, para navegar la información. Vale, ¿y qué más? Una herramienta geopolítica. A ver, herramienta por aquí y por allí. Ah, de repente se puede no usar herramientas americanas, no me digas esto. Y es más barato. De repente en el mercado hay dos operadores. Este es un mensaje. Habéis visto la cumbre de los BRICS seguramente estos días. Yo como europeo pues vivo encantado en mi mundo maravilloso, donde todo el mundo me hace caso, ¿no? ¿Sí o no? De repente hay, si veis la foto de los BRICS, depende de cómo lo queráis contar, 60% de la población mundial, 45% del PIB mundial, que no les interesa en absoluto lo que hacemos en Bruselas. Esto lo hemos descubierto tarde, pero esto es lo que está pasando. Y China nos dice, yo tengo herramientas, tengo un modelo alternativo, tengo lo que yo voy a llamar el consenso de Beijing. ¿Qué sería esto? ¿A alguien le importa, le interesan los derechos humanos? Levantad la mano, ahora sí podéis. ¿A alguien le interesan los derechos de las mujeres? ¿A alguien le interesa el cambio climático? ¿Sí? Bueno, os voy a dar una mala noticia, lo siento. Hay un montón de gente que no le interesa nada de esto. Pero un montón de gente. Un montón de países que ni mujeres, ni derechos humanos, ni cambio climático, ni es su prioridad, ni está en su agenda política, y que además le parece todo esto carísimo. Por tanto, DeepSeek, ven a mí. Dame esa tecnología. La tecnología china está por detrás de la norteamericana, pero está por detrás más o menos una generación y media. En términos de iPhone, en vez del 16 tienen el 13 o el 14, pero no tienen el 6. O sea, están casi a punto de pillarnos. Esa forma de entender el mundo, ese consenso de Beijing, sería inversiones sin política. No voy a pedir comentarios políticos. No te voy a preguntar cuántas mujeres hay en tu consejo de administración. No te voy a preguntar el impacto medioambiental de esa política. Nada de esto te lo voy a preguntar. Y eso interesa a un número creciente de países. El segundo jugador estratégico es este, ¿no? Yo llamaría eso desregulación, desglobalización, desorden. Desregulación es... no sabemos cuáles son las normas del mercado en Estados Unidos. De hecho, primero se innova y luego se regula. O primero se innova, se genera un daño gigantesco y alguien levanta la mano y dice, uy, deberíamos regular esto de las subprimes, que lo mismo no es buena idea. Pero siempre es a posteriori. Si tenéis dinero, hay que ir a Estados Unidos. Y os digo, comentarios solo para europeos. Vuestro dinero está en ese mercado de capitales. Está ahí. El informe de Enrique Letta dice hay 300.000 millones de dólares europeos en el mercado de capitales norteamericano. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque no hay normas. ¿No? Pues mejor que no haya normas. Pasta, 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 pasta. ¿Por qué ese dinero no está en Europa? Porque hay normas. Hay normas. El dinero busca dinero. Por eso es el sitio más interesante para invertir. Los que estéis en el sector público, os anuncio, no tendréis nunca mucho dinero, no os preocupéis, ¿vale? No será vuestro problema. Este modelo lo que nos permite es capitalización, lo que nos permite es globalización de estilo norteamericano, nos permite imponer estándares, nos permite un montón de cosas que tienen que ver con las claves tecnológicas. Luego tenemos el tercer jugador estratégico, somos nosotros los europeos, que hacemos 2 o 3 cosas muy bien. Una cosa que hacemos muy bien es regular, lo hacemos muy bien. La segunda cosa que hacemos muy bien es elevar los estándares y poner eso que se llama set of values. Privacidad, protección de las minorías, protección de los vulnerables, protección de personas que necesitan protección. Esto lo hacemos fenomenal. ¿Alguien sabe algún problema que tenga Europa? ¿Algún problemita? ¿Qué es lo que no tenemos? Empresas. No tenemos empresas europeas. ¿Qué empresa europea tenéis en vuestro bolsillo? Bueno, sí ¿Cuál? teníamos, nos compran Skype, ¿Vale? Nokia, mejor teléfono. Nokia, ahora vamos con esto. Skype cerró, ¿lo habéis visto? Sí. Esto sí que es el final de una era. La compró Microsoft. Ya se ha integrado en Teams, desaparece la marca. ¿Y la que tú dices? Spotify. Spotify. Es la única gran marca europea que de verdad compite en el mercado global. ¿Algún alemán en la sala? ¿No? ¿Alguien tiene un Mercedes? ¿Un BMW? ¿Un Audi? ¿Un Volkswagen? ¿Tenéis algo de esto? ¿Tú sí? Pues eres excepcional. Las marcas alemanas de coches han desaparecido del mercado, comidas por quién? Los chinos. Ninguno de los 10 coches más vendidos del mundo es de estas 4 marcas. Tú fíjate lo que te estoy diciendo. Regulamos fenomenal. Protección de datos. Mi coche no sabe dónde voy, no se lo cuenta a no sé quién, pero tenemos un problema industrial severo. Un problema muy severo. ¿Y este qué? India. ¿Este es importante o no? ¿Este jugador o es pivote? Comienza a ser jugador. ¿Quiere ser jugador? A ver, cuéntanos algo. ¿Qué sabes tú? Bueno, ha superado en población ya a China, está comprando mucho armamento y se está alineando de lo de los BRICS, que es uno de los principales. Es la I de los BRICS. ¿Qué más? Creo que bueno, tiene una línea de producción enorme. ¿Como esta? ¿Como esta? ¿Qué pensáis? ¿Se irá Apple a India? Vuestros teléfonos son chinos, lo sabéis, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se irá Apple a la India? ¿Sí o no? ¿O se irá a Ohio? ¿O se irá a Aragón? ¿No? Esto lo habéis visto, estas promesas. ¿Para qué o cómo se puede fugar todo ese talento de un país al otro? ¿Qué se necesita? Y aquí hablamos de geopolítica ya. ¿Qué se necesita? Venga. Inversiones, mano de obra, incentivos. ¿Vale? Incentivos, mano de obra. ¿Qué más? Parte de la población. Impuestos bajos. Claro, pagar poco de promoción. Y material. Material, ¿vale? Para arriba, muy bien. ¿Qué más? Transporte que sea viable, que sea barato. ¿Puertos? Diseño tecnológico. Tengo que llevar el phone este a algún sitio. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Hay un libro ahora, lo recomiendo, se llama algo así, traducción libre, Cómo Apple construyó China. Está recién salido. Apple y todas estas tecnológicas no se van a ir nunca a Europa. Y no se lo digáis a Trump, pero tampoco van a volver a Estados Unidos.
Apple ha generado 29 millones de empleos directos en China. ¿Hay 29 millones de europeos dispuestos a trabajar de lunes a sábado de 8 a 8? Por una cantidad no se sabe cuál. ¿Qué pensáis? No va a pasar eso. Eso no va a pasar. De hecho, Apple tiene bastantes problemas para mudarse a la India. Llevan intentándolo mucho tiempo. Todo esto de Trump está muy bien, pero no es nuevo. Ya ha habido problemas de, vamos a llamarlo así, de deslocalización y desglobalización, y ya se querían ir a la India antes y no son capaces. No son capaces. Por tanto, ni es tan rápido ni es tan evidente. Que esto, como dices bien, quiere ser jugador y dejar de ser pivotes, te lo compro. Pero vamos a ver si es capaz. Ventaja. Con todo lo horrible que es la India, es una democracia. Es una buena noticia. Con todos sus problemas, con todas sus dificultades, con todas sus políticas identitarias, pero es una democracia. Es mejor que esté a este lado que al otro lado. Bueno, y lo intentan, pero nada. ¿Y estos? ¿Estos son jugadores o pivotes? Los rusos. Eran jugadores. ¿Qué más dice eran? Votos a favor de eran. No, bueno, son porque tienen una gran, tienen mucha defensa, muchas posibilidades de... ¿Qué es lo único que tiene Rusia que no tengamos los demás? Cabezas nucleares. Punto. Si no, no estaría ni aquí. Lo único que tiene. Tiene petróleo, tiene gas, tiene algunos minerales y ya está. No tiene innovación, no tiene industria, no tiene valor añadido, no es capaz de generar valor añadido a esas industrias, pero tiene cabezas nucleares. ¿Qué será Rusia? No lo sé. Yo creo que está también como la India ahí en mitad. Quiere ser una cosa, quiere que le tratemos como un jugador, pero difícilmente llega ni siquiera a pivote, ¿no? Bueno, aquí tenemos, esto si queréis lo vemos luego, las medidas que hay, ¿no? Vale. Cuando me digáis que estamos ganando la guerra y que Rusia está aislada, recordad los que asistieron el 9 de mayo, ¿no? Al desfile de la victoria. Bueno, en muchos países. Brasil, por ejemplo, aquí. China, ¿no? República Srpska, ¿cómo se pronuncia esto? Eslovaquia, Serbia. A ver si es que la fragmentación es más visible de lo que nuestros ojos nos permiten ver. Vale. En esa disyuntiva jugadores pivotes, esto está funcionando muy bien. ¿Quiénes son estos? ¿Vale? Irán, Rusia, China, Corea del Norte, Siria. ¿Por qué Siria? ¿Habéis visto la destrucción de Ucrania? ¿Sí? Esto ya lo vimos antes, aquí. Ya lo vimos aquí. ¿Por qué aquí? Este vendía los drones y el armamento para probar aquí. Una novedad interesantísima es que, mientras que la sociedad liberal, internacional, o como la queráis llamar, Occidente, el orden post-1945, lo llamáis como vosotros queráis, tenemos fracturas, los regímenes liberales se están conectando más que nunca, sobre todo en la dimensión tecnológica y militar. Esto es una novedad muy, muy interesante. Nosotros tenemos problemas para subir el presupuesto al 2%, al 2,5%, al 3,5%, al 5%. La OTAN tiene estos riesgos de fractura. Estados Unidos quiere pasarle la chequera a México, por ejemplo, o quiere hacer una serie de cosas. Sin embargo, estos están trabajando muy bien. Hay operaciones militares conjuntas, hay venta de drones, hay compra de armamento. Bueno, pues esto es interesante, porque estos pivotes están ayudando a otros jugadores
mientras que los pivotes, como nosotros España, no tenemos muy claro quiénes son los nuestros, ¿no? Bueno, esto lo habéis visto, ¿no? ¿Suena este? Bueno. Lo primero que yo diría del jugador de Estados Unidos es que tiene muy claro para qué sirve la IA y todo el desarrollo tecnológico. Lo que sirve es para hacer la guerra. ¿La guerra en qué sentido? Bueno, es difícil que veamos una invasión a gran escala, es difícil que veamos un enfrentamiento directo, pero esto se parece mucho a la guerra. La batalla comercial, la batalla de los chips, la batalla de los semiconductores, la batalla de las fronteras. Y lo que tenemos aquí, y es de esas palabras interesantes, es una creciente securitización de todo lo tecnológico. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, pues tiene por lo menos tres. El primero, importa más que la producción y el acceso sea constante, que sea sostenido en el tiempo y que sea regular. Si habéis estudiado economía global, ¿alguien ha estudiado economía internacional o algo así? ¿Sí? ¿Y qué te decían los libros? Lo mejor es llevar la producción donde sea más barato, ¿no? Y aprovechar las ventajas comparativas de cada terreno para ensamblar, ¿no? Como los Tesla, los hago en China, los ensamblo en Filipinas, los termino en Nueva León y se los vendo a los tejanos, más o menos, ¿no? Hoy lo que vemos es, no importa lo caro que sea, lo que necesito es garantía de acceso. Acceso a materias primas, acceso a mercados, acceso o que otros no accedan. Si otros no acceden, pues vamos bien, ¿no? Ahí tenéis todo este control. Es muy interesante en esta securitización pensar que nosotros lo hacemos bien, no como el resto de países que lo hacen mal, ¿no? Trump es horrible. Fíjate, ayer nos puso un 30% de aranceles. Qué horror, ¿verdad? ¿A que sí? Oye, lo que hacemos los europeos con el coche eléctrico chino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Protección del mercado europeo. Para que compréis BMWs, ¿no? O Audi. Lo que quiero transmitir es que todos los territorios están lanzados a esta dimensión de proteger, de intentar encontrar cuáles son mis valores tecnológicos fundamentales, y esto lo voy a conectar, cómo pueden crear empleo local. Local, ¿vale? Bueno, tenéis esta o tenéis esta. Cuando hablamos de nuevas guerras, es que hay que elegir equipo aquí. Y no se pueden tener dos equipos a la vez. Hay que tener una nube y no tener otra, hay que tener estándares. Estamos en un minuto donde si yo tuviera que apostar por algo, apostaría por la ruptura de los estándares tecnológicos. Básicamente, que mi producto chino, mi producto ruso y mi producto occidental a lo mejor no van a ser compatibles más pronto que tarde. Entonces, esto solo para los viejuners, lo siento. ¿Recordáis los VHS y los beta? ¿Recordáis que los DVDs ponían zona donde se puede ver? ¿Esto lo recordáis? Pues a eso vamos. Para los que no sois de esta generación, te comprabas un DVD en Estados Unidos y no se podía ver en Europa. No, tu DVD no lo leía. Pues es bastante probable que vayamos a esa fragmentación o ruptura del orden digital, ¿no? Ya está visto. DeepSeek, decíamos, ¿para qué sirve? ¿Qué nos cuenta? Yo interpretaría esta dimensión de la geopolítica en términos de reputación. Esto es contarle al mundo que yo sí soy capaz. Por tanto, si no te interesa el estándar europeo o el estándar norteamericano, aquí hay una alternativa. Esto es exactamente igual que Sputnik. Es el mismo mensaje, la misma narrativa, la misma idea de superioridad tecnológica. Junto al aura de reputación existe toda esta idea de
No necesitamos depender de Occidente, no necesitamos comprar sus tecnologías, nuestras tecnologías son mejores. A esto además yo le llamaría o señalaría que estamos en un momento de, diría esto, globalización porosa. Teóricamente no tendrían que tener esos chips. ¿Quién se los ha vendido? ¿Y por qué se las han vendido si tienen la norma de esto no se puede reexportar? Digamos que la globalización tiene muchos sitios por donde se filtra la información, ¿no? Recordar que una de las obsesiones de Trump, hay muchas, no da tiempo a todas, pero una de ellas es expulsemos a los estudiantes chinos de doctorado del STEM. No los queremos aquí, para que no se lleven el conocimiento de vuelta. China te dice, yo soy capaz, no necesito esto. Bueno, aquí tenemos esto. El día que se hace es muy divertido, si recordáis, el día que se presenta TIPSI, que es el día que Trump presenta en la Casa Blanca su plan de inteligencia artificial, y es muy divertido las paradojas de la vida. La caída bursátil es equivalente a todo el dinero que iba a poner Trump en su plan, 500.000 millones de euros más o menos. El rally de la bolsa no hay quien lo entienda, no me lo preguntéis, porque ahora está alcista, ahora es un buen momento, estuvo aquí abajo, en marzo otra vez arriba, otra vez abajo, no me preguntéis. Bueno, más temas de agenda. Hay una obsesión cuando hablamos de tecnología y de inteligencia artificial es hablar todo el tiempo de contenidos, ¿no? Lo que yo preguntaría antes es, bueno, ¿quién es el dueño de los cables? ¿Quiénes son los propietarios de la tecnología? ¿Podemos crear tecnología nueva o somos dependientes de la que ya existe? ¿No? Hay un libro de un compañero de Georgetown, precisamente, que se llama, no sé si se ha traducido ya o estará en ello, Underground Empires, los imperios submarinos o algo así, donde explica muy bien que el WhatsApp este que nos vamos a mandar ahora seguramente va a Miami y vuelve. Y en Miami ya hay alguien que lo lee y lo pasa o no lo pasa. Bueno, ¿dónde está el poder aquí? ¿Dónde está el poder de control? Se ha ido concentrando la tecnología en determinados hubs, si recordáis la diapositiva número 2, la red es más poderosa que la espada, donde se concentra la información, donde yo puedo identificar acciones, donde yo puedo identificar actores, conversaciones, etc. Bueno, por eso soy partidario o soy, bueno, prefiero pensar que va a haber una ruptura del orden digital muy pronto. Porque esto es ni más ni menos esto. Yo puedo conectar sin tener que pasar por Miami. Por tanto, no necesito que me deis permiso. Aquí en China, por ejemplo, tienen un sistema bursátil propio, desconectado de la red mundial. ¿Cuándo podemos acceder a ese mercado digital? ¿Cuándo? Aproximadamente 1,5 segundos después. ¿Es mucho tiempo 1,5 segundos? Tenéis mucho dinero, porque sabéis de bolsa. En bolsa es muchísimo. Porque tú mandas una orden de vender a un precio. O comprar o lo que sea, ¿no? Si te saca 1 segundo de adelanto en la gestión de la información, los operadores extranjeros nunca nos va a ir muy bien en el mercado bursátil chino, si no vamos acompañados de un partner. Estamos hablando de 1 segundo. Esa creación de infraestructuras, esa ruta de la seda digital, al final lo que significa es, voy a conectar, hemos dicho, al 60% de la población mundial, 45% del PIB, y no tienen que pasar por aquí. Y no tienen que seguir esta regulación tampoco. Bueno. ¿Algún partidario de la autonomía estratégica europea? Levantáis la mano. ¿Sí? 2 nada más, joder, macho. 3, 4. Qué desastre. Bueno. ¿Y va a ser posible o no?
¿Sí o no? ¿Votos a favor de sí? ¿Un voto? ¿Votos a favor de no? ¿2 votos para ser el profesor? ¿No? Bueno. La mala noticia es que no va a ser posible. No va a ser posible si antes no atendemos que tenemos dependencias. No vamos a poder fabricar nada si no tenemos acceso a materias primas. Y esto es un documento de la Comisión Europea, o sea, no es ninguna cosa rara que yo haya buscado por ahí. Si tenemos 204 productos de los que dependemos, productos, minerales, etcétera, de los que dependemos, difícilmente vamos a tener política industrial si, oye, te lo vendo o no. ¿Algún chileno en la sala? Allí, venga. ¿A quién le vendemos el cobre? Ah, ¿y a Europa no? Fuera de la sala. ¿Por qué no se los vendemos a Europa? Porque los necesarios son, o sea, tienen como relaciones políticas ya ancladas en el pasado. Para atrás, para atrás, para atrás. Por los estándares de producción. Porque pagan más. No, hombre, es que tenemos un ideal, un ideario común de sociedades abiertas. Mentira. A quien vendo más, a quien paga más, y luego viene lo que tú señalas. Estándar, no sé cuánto, no sé qué, pero ni cobre ni litio. Otra cuenta de la vieja interesante. ¿Cuánto hay que invertir en las minas de litio de Chile? Vamos a ver. Muy bien. ¿Cuánto invierte China? Vamos a ver. Bueno, te voy a contar un secreto, mira. Aquí está Chile. Aquí está China. Esta cosa aquí se llama el Pacífico. Cosa que los europeos seguramente desconocemos profundamente. Y todavía pensamos que hay que ir por aquí. No os riáis. ¿Alguien está de acuerdo con mi apreciación o no? Esto lo estamos descubriendo a la fuerza. De repente es más barato. China tiene más interés, paga más, paga mejor. ¿Por qué extraño motivo tengo que vender mi materia prima al europeo? Con estas debilidades, bueno, pues el escenario es complicado. Tener autonomía estratégica sin materias primas es difícil. Cuando hablemos de trumpismo, Trump tiene esto más claro en su cabeza que nosotros. Bueno, aquí tenéis quién vende dónde, qué cosas tiene en cada sitio. Bueno, excepto el litio hay en España, eso lo sabíais, ¿no? ¿Por qué no se extrae? Y una ley que no lo permite. Ay, hombre, regulación. Ya. No podemos hacer que las normas impidan nuestro propio desarrollo. Este es un error. Tenemos que ver cómo se protege el medio ambiente, cómo se genera empleo, cómo se genera lo que queráis. Pero si lo tienes en casa y encima no lo explotas, bueno, pues complicado. Bueno. Lo interesante de la dimensión europea es que nosotros empezamos a tener una conversación sobre este tema. Empezamos a hablar de esto. Por fin alguien dice, soberanía digital. Esto es lo que más me ha impactado de la nueva comisión a mí. Esta comisaria se llama, no sé cómo se llama, Henna Virkkunen, pero su cartera se llama Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. Esto es nuevo. De repente hemos descubierto que estas dos cosas, primero, van de la mano, y tercero, sin soberanía tecnológica, pues no tenemos nada. Soberanía tecnológica, ¿algún francés en la sala? ¿No? ¿Tú, más o menos? Os lo traduzco yo. Esto significa que pongáis las fábricas en Francia. Esto es lo que significa. La soberanía europea todavía tiene la barrera del Estado-Nación. Es muy difícil que vayamos a la autonomía estratégica, es muy difícil que vayamos al ejército europeo, es muy difícil que alcancemos el 5% de la OTAN, porque no tengo muy claro que nos vayamos a poner de acuerdo dónde se fabrica. No tengo nada claro. Por tanto, bueno, mucho que trabajar aquí, ¿no? O aquí. Esto está más cerca de casa, ¿no? Esto está más cerca.
¿En qué momento empieza a ser estratégica una empresa? ¿Cuándo? ¿Cuánto capital podemos dejar que compren? ¿Pueden comprar todos los actores o hacemos una lista de los que sí pueden comprar y los que no? ¿Ponemos unos estándares? ¿No los ponemos? Esas son preguntas, yo no tengo... Esas son nuestras debilidades. Bueno, de mayor a peor, decirlo así, cosas que no podemos hacer en Europa porque tenemos debilidades estructurales. No podemos hacer aplicaciones, no podemos hacer cosas para los coches, no podemos... ¿Esto qué es? Blockchain, chip design. En Tres Cantos hubo fábrica de chips, lo que pasa con la globalización se cerró aquello porque se hacía más barato en China. Y de repente hemos descubierto que necesitamos los chips, que los tenemos que tener o más cerca o con un entorno más agradable, ¿no? Eso se llama reshoring, que es traerlos de vuelta, friendshoring, hacer negocios solos con los amigos, nearshoring, tenerlo más cerca. Pero la verdad es que en Europa no tenemos capacidad para hacer esto. La capacidad, por cierto, no es dinero, ¿vale? La capacidad es personas que lo sepan hacer, mandos intermedios que estén en la fábrica 8 horas, suelo industrial, formación profesional. Esto no se va a hacer porque mañana salga en el BOE. Por eso habría que empezar mañana en el BOE para tener una respuesta sólida en 10 años. Estados Unidos calcula que las fábricas de Arizona y Nevada estarán plenamente operativas en el año 2032, creo que es. ¿Vale? Las impulsó Biden y es la cuenta atrás para que Estados Unidos no dependa de Taiwán. No depende de Taiwán. 10 años. Ya empezaron hace 3. Bueno, esto lo hacemos fenomenal y no soy cínico. Regulamos muy bien, pero faltan empresas, falta capital. Vale, avanzamos un poco. Ahora, ¿qué respuesta es la buena? ¿Alguien la tiene esto? Ahora que va a empezar el debate. Venga, ¿quién te da la respuesta buena? ¿Cuál es la buena? ¿El modelo chino? ¿El modelo europeo? ¿El modelo norteamericano? Bueno, yo no lo sé, pero de repente tenemos diplomacia tecnológica, esto también es nuevo. Bueno, a lo mejor tiene 5 o 6 años, pero de repente tenemos una oficina en San Francisco para hablar con los pares, para hablar con nuestras GAFAM o con los que queráis hablar, o para estar al tanto del desarrollo tecnológico, para estar a muchas cosas. Tenemos esa, ¿cómo diría yo? Weaponization de la conversación. De repente tenemos, bueno, ¿cómo puedo yo señalar a través de la tecnología qué actores son positivos, negativos, cuáles suman, cuáles restan? Tenemos operaciones de la OTAN para probar cuáles serían los efectos de una invasión masiva de drones. Esta es una operación que se hizo. Tenemos la guerra de Ucrania usando drones e inspirando a otros actores para copiar esa nueva forma de actuar, ¿no? O tenemos desinformación, que no hemos hablado, pero si queréis hablar de eso, pues también. ¿Os creéis todo lo que os llega al teléfono? Venga, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Aunque no te lo creas, impacta, pues. Por fin tenemos una persona sincera en la sala. ¿Te lo crees? Te lo crees porque no tenemos tanto tiempo. No tenemos tanta atención. En realidad abres tu teléfono, hay muchas cosas y bueno, pues ya está, pues lo ves. Eso genera un problema de confianza en las instituciones, de confianza en los medios de comunicación, de confianza en un montón de cosas, cuyo impacto es desconfianza. No me fío de nadie. Bueno, tenemos estos, comunidades, tenemos esto. Hay muchos ejemplos. Creo que ya este es el último. Este es el último, ¿no? De los SWIFT, por ejemplo, cómo Rusia quiere desconectarse de los SWIFT para crear su propio sistema de intercambio bancario. A esto me refiero con la ruptura del orden digital.
lo dejamos aquí, creo, porque tenemos tiempo ahora, media hora larga para el debate. Tenemos un montón de preguntas aquí, no respuestas. ¿Qué pasa con América Latina en todo esto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde tenemos que estar? Este soy yo, si queréis un café, luego. ¿Vale? Y lo dejamos aquí. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Luis, por esta ponencia, que es un golpe de realidad, ¿no? Es un golpe de realidad porque de repente te pone sobre el tapete cuestiones que ni piensas o que piensas que sabías y no sabes. Así que, bueno, yo creo que también lo bueno de esta ponencia es que suscita muchísimas preguntas y es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos hasta más o menos las 2, ¿no? O sea, media hora larga. Así que adelante hacemos un poco lo mismo que antes, ¿no? Recogemos 3 o 4 preguntas en varias rondas. A ver, tiene una Erika. No, Vale, muchas gracias. Gracias por la prerrogativa de preguntar de primera. Muchas gracias, Juan Luis. Ha sido un gusto escucharte y además lo dinámico que lo has hecho se agradece muchísimo, porque así cambiamos el tono. Hay un punto que yo creo que me gustaría si pudieras profundizar, y es la estrategia política de China frente al desarrollo tecnológico, porque yo creo que hay un punto fundamental y es que y que tiene que ver también con la concepción estructural de la toma de decisiones en política, ¿no? China tiene una estrategia a largo plazo, hay un cambio muy importante que se ha dado con el gobierno de Xi Jinping, y yo creo que después de la pandemia fue muy clara cómo reformularon su política de desarrollo tecnológico y cómo en esa política de desarrollo tecnológico el sur global juega un papel fundamental, no solamente por el tema de materias primas estratégicas, sino por, digamos, cooptar todo el espectro del desarrollo tecnológico. Entonces me gustaría que profundizaras un poquito por ahí, de pronto de otros actores que no solemos ver su estrategia política, porque no estamos mirando para ese lado, como decías al principio de la ponencia. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por tu ponencia, muy interesante como siempre y muy dinámica. Mi pregunta era un poco en la dirección de lo que comentaba Erika respecto a China, ¿no? Y te quería preguntar un poco cómo se actualiza con todo esto de DeepSeek, ¿no? Que ha demostrado China cierta autonomía para desarrollar tecnología al nivel, ¿no? Incluso más barata y en cierto sentido más eficiente que la de Estados Unidos. ¿Cómo se reajusta su interés por Taiwán en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera todo el tema que lo has mencionado de los semiconductores, etcétera, pues venía encaminado para precisamente desarrollar tecnología de este tipo, pero bueno, está demostrando que tiene también otras capacidades. Entonces, bueno, por saber un poco cómo se rearticula todo eso. ¿Qué tal? Buenas. Más que todo consultar. Vi que efectivamente es parte de ya un conflicto, las tensiones globales, China, Estados Unidos, inclusive mencionabas Europa. Pero ahora, ¿qué mecanismos ves adecuados? Porque justamente me hace recuerdo a una persona que hacía una consulta también en una conferencia así de inteligencia artificial, que decía que para ella, bueno, yo lo sentí muy utópico, ¿no? Pero esta persona decía que para ella fuera una ilusión de que todos los países hagan un acuerdo para la regulación de la inteligencia artificial. Pero ahora yo en ese sentido, en ese tenor, pregunto qué mecanismos ves adecuados para que organizaciones internacionales puedan regular la inteligencia artificial. O sea, confiaríamos en la ONU, confiaríamos en el G20, confiaríamos en el BRICS. ¿En qué mecanismos serían adecuados para que pueda también tener ese poder tal vez específico de poder regular y no así, digamos, también poder confiar hacia dónde vamos? Muchas gracias. Bien, si te parece, vamos a cerrar aquí la primera ronda, luego seguimos con una segunda. Vale, empiezo por esta última porque las otras dos están más conectadas y yo creo que es más fácil. Bueno, en mi visión del entorno internacional estamos ante el ocaso del multilateralismo. Yo no veo ninguna opción de que haya un acuerdo global, ninguna. No obstante,
no soy tan pesimista, va a haber muchos acuerdos bilaterales, muchos. Es un cambio del multi al bi. Eso nos va a permitir encontrar acuerdos puntuales, Europa con México, Estados Unidos con Filipinas, lo que fuera. Pero un orden global yo lo veo muy difícil, porque cuando rompes el sistema de 1945 y ahora lo intentamos recomponer, los actores, los jugadores, no tienen por qué estar de acuerdo con las mismas normas del año 45, no están cómodos, y una vez que has roto el tablero, todos levantan la mano y dicen, bueno, pues ya que estamos, revisemos esto también. Normas de libre comercio, normas de protección de fronteras, o sea, lo que supone la agresión de Rusia contra Ucrania es ruptura del año 45, pero ruptura también del año 78, el Pacto de Helsinki, de no se puede invadir un territorio para cambiar la soberanía, y ruptura del año 89. No se puede transformar un sistema a las bravas. O sea, es un desastre total que los demás actores están aprovechando para decir, si vamos a revisar el tablero, como Congo, Congo dice, bueno, pues es que a mí estas materias primas que tiene mi vecino me interesan. Voy a reformular las fronteras y voy a quedarme con un trozo de Ruanda-Congo, ¿no? Bueno, es por acceso a coltán, es por acceso a tecnología, futura tecnología, etcétera. Es lo mismo que dice Serbia, es lo mismo que dice Turquía, que dice, bueno, las fronteras estas, si se van a poner en cuestión, yo también quiero tener una voz. Por eso pienso que no puede haber un acuerdo multilateral, porque no se van a poner de acuerdo. Más aún, es muy interesante ver que Rusia ha tomado el liderazgo en buena parte de las conversaciones sobre inteligencia artificial en Naciones Unidas, con una visión de securitización donde todo entra bajo esa etiqueta mágica que es seguridad nacional. Que significa, aquí no se va a hacer nada sin que yo lo apruebe. Eso es lo contrario al régimen liberal, eso es lo contrario a la libertad de expresión, es lo contrario a todas estas cosas. Entonces, adiós al multilateralismo, bienvenido bilateralismo, ¿vale? De China, tengo aquí 3-4 ideas. La estrategia china tiene que ver con que alinea Estado, Administración, Partido y Sociedad, más el propio PLA, el ejército. Eso es único y para nosotros en Europa, en Iberoamérica, es algo que nos cuesta mucho entender, que haya una instrucción única, jerarquizada y un plan a largo plazo que no tiene rendición de cuentas, que no tiene contrapesos, que no tiene nada parecido, ¿no? Ese set de valores, decía yo antes, interesa cada vez a más actores en todo el mundo, no solo porque se exporta como modelo político a muchísimos sitios, sino porque otros actores que se supone que eran actores del régimen o del orden liberal, pues se empiezan a considerar que la eficiencia china es un activo por encima de nuestros valores de libertad, o nuestros valores de respeto a la minoría, o de nuestros valores cualesquiera. Mi recomendación general, y no quiero ser un halcón, es que no le pidamos a la sociedad que haga elegir entre seguridad y libertad, porque nos vamos a llevar un disgusto espectacular. Creo que alguna vez lo hablábamos, incluso en particular en Iberoamérica, esa disyuntiva no funciona, porque la seguridad, estamos hablando de seguridad humana, estamos hablando de que me matan en la calle. Entonces no pidamos cosas que a lo mejor no nos van a dar la respuesta que queremos, o la respuesta que nos van a dar nos va a disgustar bastante. Lo segundo de China es que su propuesta política o su estrategia vincula 2 o 3 cosas. Lo primero es que ellos se han ubicado como esto que llamaríamos emprendedores de normas, que significa intento imponer un estándar y a través de ese estándar voy a tener seguidores, igual que hace la Unión Europea con su efecto Bruselas y todo esto. Bueno, esos emprendedores de normas tienen que ver con la tecnología de doble uso, que ya sabéis que es el eufemismo de tecnología militar, la controla el organismo central. Las normas tienen que ver con la seguridad del Estado. Las normas tienen menos
sea, menos valores políticos porque es más importante el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con empleos locales, tiene que ver con capacidad de exportación, tiene que ver con capacidad de innovación, y los valores políticos no entran en la conversación. Tengo una mala noticia, directora. Si le preguntamos a la gente, pues es que a lo mejor a mucha gente que le da igual. Habéis leído, nosotros los europeos, con todo nuestro encanto, decimos, es que DeepSeek, si le preguntas por Tiananmen, no sabe qué contestar, ¿sabes? Os sorprendería la cantidad de gente que no le va a preguntar por Tiananmen. Que lo que le va a preguntar es cómo se hace crochet, que si el punto para arriba o para abajo. O le va a preguntar cómo se cambia la bombilla del coche, porque hay que desmontar una cosa. Para los saberes utilitarios, DeepSeek es mucho más potente que ChatGPT. Para los saberes políticos, es un completo inútil, porque no sabe. Eso ofrece una ventaja comparativa a productos de sociedades abiertas, porque a lo mejor no tienen la respuesta. En el modelo chino, esto lo trabajamos en el año 21, 22, 23, con un investigador argentino que vive en China hace 20 años y que habla chino perfectamente, y entonces sacando fuentes, todo lo que no está escrito, DeepSeek no puede responder, porque no hay una respuesta correcta. Si preguntáis por Taiwán, o preguntáis por lo que queráis, no hay una respuesta correcta. Entonces dice, no, de este tema yo no sé. La mala noticia es que a lo mejor hay un montón de gente que no va a preguntar por Tiananmen, ni por los derechos humanos, ni por los uigures, ni nada de esto, ¿vale? El tercer elemento de la clave de estrategia política es lo que he mencionado de reputación. Eso es lo que ese efecto halo, que se diría en marketing, es lo que genera que los BRICS se sientan atraídos por el modelo chino y tengan interés no solo en DeepSeek, sino en todo lo que cuelga de abajo. Pueden ser coches eléctricos, pueden ser tecnologías, pueden ser smart cities, puede ser cualquier desarrollo propio de esto, ¿no? Y lo último es esto que yo llamaría, no sé si llamarlo vocación de servicio. Cuando eliminas de la ecuación la parte política, China es muy competitiva. Seguimos pensando con nuestro velo que no son tan buenos, que Huawei no es tan potente, que el iPhone es mejor. Insisto, el último Huawei que han sacado al mercado sería como un iPhone 14. O sea, no estamos hablando de que es un iPhone 6 de hace 20 años. Bueno, pues buena parte de la población mundial le vale con esto, ¿no? Taiwán. A Taiwán, yo he marcado antes la fecha, le quedan 7 años de apoyo norteamericano. En el momento en que las fábricas de Arizona y Nevada den cobertura, yo tengo muchas dudas. También dudo, habéis leído, por cierto, los demócratas son más halcones aquí que los republicanos. Los demócratas creen firmemente que va a haber una invasión en el año 27, quizás en el año 28. Los republicanos creen que no. Yo me inclino porque no va a haber una invasión. Precisamente, o entre otras cosas, porque lo que ha pasado en Ucrania es una buena alerta para China. Lo que ha pasado en Ucrania es que es un territorio muy grande, no es fácil de invadir. Es una isla, hay que hacer conexiones constantemente. No es tan evidente que invadir sea una buena noticia. De todas maneras, todo lo que digo, pues no me hagáis mucho caso, ¿vale? El día 22 de febrero del año 22, yo publiqué un artículo muy importante en Es Global, ¿no? Que ya no está, Es Global, no está entre nosotros, diciendo por qué Rusia no invadiría Ucrania nunca. Lo peor es que acerté, porque todo lo que dije que iba a pasar es lo que está pasando, que no se puede invadir un territorio tan grande como España. No es solo invadir, es que hay que ganar la guerra. Que no tenía el apoyo local, cosa que sucede en Taiwán, que el territorio no es tan grande, pero sí es una isla.
que la ventaja tecnológica estaba por ver. Habíais leído conmigo, ¿verdad?, que ciberseguridad, y bueno, es que todo es la bomba. No sé qué. Al final son los drones del Carrefour. Eso es lo que está ganando la guerra de Ucrania. Esto de que la ciberseguridad, entonces van a entrar y van a conectar, y ahora con la inteligencia artificial no vamos a saber. Son drones de $500. Bueno, por tanto, decía, yo no veo probable una invasión, sí veo muy probable, voy a llamarlo así, la entrega de Taiwán. Que Taiwán se entregue. Esto lo veo más probable. Por razones que tienen que ver con, bueno, China está laminando la independencia taiwanesa paso a paso, y a lo mejor llega un punto en el que son los taiwaneses quienes piden la reunificación. Esto lo veo más probable. Ya lo hemos visto con la última candidatura presidencial, el número 2 ya tenía vamos a llamarlo así, una vocación hongkonita, por decirlo de esta manera, y eso irá creciendo. Y cuando Taiwán pida la reunificación, los demás, ¿qué vamos a hacer? ¿Decir que no? ¿Con qué criterio? Entonces, esos 7 años que quedan hasta que Nevada y Arizona produzcan chips a todo meter, pues son los últimos 7 que yo veo un deseo o una capacidad europea y norteamericana de soportar a Taiwán. Después de eso, difícilmente. Bueno, pues vamos a seguir con la ronda. Luego, a lo mejor, si hay tiempo, intentaré introducir alguna cuestión yo también. Bueno, no sé si alguien me puede ayudar con los micrófonos porque hay muchas. Vale. Pero lo paso a alguien. Sí, ahí detrás es que no, hay como 3 o 4. Adelante. Hola, muchas gracias por la ponencia. Quería preguntar, porque hemos estado hablando de las potencias hegemónicas como jugadores estratégicos, pero si, aprovechando el término de tecnofeudalismo, hablamos sobre lo que se denominan los nuevos señores feudales, o sea, las grandes tecnológicas, ¿son o podrían ser estos jugadores estratégicos y qué poder real fáctico tienen y qué poder ejercen también sobre estas potencias y si hay una relación de interdependencia o de dependencia con respecto a las potencias y las grandes tecnológicas? Hola, buen día. Gracias, Juan, por la ponencia. Yo soy Paula. Quería preguntarte, en este escenario que vos has comentado, desde tu mirada analítica, ¿cómo ves la posición de América Latina, que no ha sido tan nombrada, además de ser una fuente de recursos naturales? Gracias. Y por ahí creo que hay... Buenas, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar porque veo que es muy complejo, ¿no? Todas estas tecnologías de las que hablamos, y es que si antes a lo mejor las naciones sí podíamos llegar a tener cierta soberanía sobre las formas de vida y los materiales, las herramientas que utilizamos, esto es todo lo contrario, ¿no? Necesitas una cadena mercantil que va por todo el mundo, necesitas recursos que estás... Entonces, dentro de ese marco me parece bastante imposible hablar de soberanía, ¿no? Si queremos seguir apoyando y siguiendo con este discurso tecnológico solucionista, de repente, ¿no? Me parece que embarcarnos en esta guerra y seguir promocionando como que la solución va a seguir siendo la tecnología, al final nos deja en esta competición en la que siempre, como tú decías antes, como que los estados más grandes van a ser los que van a tener más posibilidad de acción y donde las ideas a lo mejor más particulares o la diversidad entre naciones acaba desapareciendo sumida en esta competición. Pues un poco líneas que podemos tomar como naciones, pero también en nuestro día a día. Yo creo que pasa a lo mejor por eso, cambiar un poco el discurso, ¿no? Resalzar formas de vida que podamos tener más encarnadas en lo que ya tenemos, ¿no? Y no tanto comprar discursos de otros y tecnologías de otros o recursos de otros. Bueno, muchas gracias. Bien. Hacemos luego una tercera ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Para no... Ha dicho de preguntas, no de cervezas. Bueno, empezamos por la última parte, tecnofeudalismo. Supongo que tu pregunta va por los libertarios, por Peter Thiel, Elon Musk, toda esta familia. Bueno, estos son los
promotores de esa idea de regulación masiva, ¿vale? Ahí hay un punto, si lo queréis llamar así, de filosofía política que tiene que ver con cómo entienden el régimen político. Y realmente lo entienden como un sistema binario, ganadores-perdedores, y donde las normas no les convienen y no les interesan, básicamente, ¿no? Por eso hay toda esta idea comprada en América Latina y comprada en España lo vinculo por aquí, al solucionismo tecnológico, que ya está, tenemos coches eléctricos, se acabó el problema. Bueno, esta idea es bastante simplista y obvia un montón de, voy a llamarlo, de cuestiones como poblaciones vulnerables, qué está pasando con el impacto medioambiental en largo plazo, qué vamos a hacer con todos los millones de patinetes eléctricos que no sirven para nada transcurridos 3 años. ¿Dónde los vamos a poner? ¿No? ¿Qué pasa con el litio una vez que acaba y se agota su ciclo? ¿Qué pasa con un montón de tecnologías cuyas externalidades estamos pagando otras personas? O, aunque no ha salido, ¿cuál sería el impacto en las políticas de empleo? Que es yo decía antes, la espina dorsal de las sociedades, ¿no? Si no hay empleos, ¿de qué vamos a vivir? ¿No? Si todo es tan barato, si todo se lleva a China porque es más barato, ¿cómo vamos a vivir? Esto es muy interesante. Los libertarios en Estados Unidos tienen su némesis, que es el vicepresidente Vance. Es muy interesante el debate intelectual. Los Musk, el Musk Team, digámoslo así, solo quiere desregulación, quiere política globalizadora. Esto es muy interesante. O sea, quieren nada de aranceles, nada de esto, ya lo habéis visto estos días. Pero en cambio el vicepresidente lo que quiere es política industrial local y barreras. Porque si no hay barreras, lo más probable es que te lleves el coche a Vietnam, porque es más barato hacerlo allí, o el iPhone, o lo que fuera, ¿no? Por tanto, los libertarios van a apostar por esa desregulación masiva, por eso Europa es el enemigo, porque es el enemigo a batir, básicamente. Aquí incluye a Vance también, pero bueno, eso es otra cosa. Tiene que ver con los valores, no con la política industrial. Y yo diría que tienen en su cabeza esto que decíamos el otro día sobre soy un emprendedor tecnológico de éxito, tengo soluciones, me merezco el poder. Tienen esa lógica, que es completamente iliberal y completamente antidemocrática. Pero bueno, eso es lo que es. Luego, si está bien, pues repartimos el artículo este que saqué en El Mundo sobre los libertarios y lo que les pasa por la cabeza, que es interesante. O sea, realmente se lo creen, todo esto se lo creen, ¿no? Segunda pregunta, América Latina, por fin alguien pregunta, para eso estamos aquí. Bueno, la pregunta de América Latina, con esos jugadores, ¿con quién vamos a jugar? ¿Y a qué? ¿Vamos a aceptar las inversiones chinas? Porque Europa no tiene dinero, sí, claro. El puerto de Chancay en el Perú ha costado 3.5 billones de dólares y Europa no tiene ese dinero, literalmente. El informe Draghi dice que necesitamos 800.000 millones de euros para invertir. Es que no lo tenemos. ¿Qué vamos a subir los impuestos otra vez? ¿Hasta cuándo vamos a subir los impuestos? Tenemos un problema de competitividad, de capacidad interna, de demanda de mercado interno. No podemos salir fuera. Por tanto, América Latina aceptará inversiones de quien venga. No de quien venga independientemente de lo que haga o deje de hacer, sino que los europeos no vamos. Toda la inversión europea es el reflejo de una luz que se ha muerto ya, de una estrella, vaya, que se murió ya hace 20 años. No hemos seguido invirtiendo. De hecho, hemos salido de muchos mercados. Segunda pregunta que yo me haría es si América Latina quiere y puede tener agencia para tomar sus decisiones y cuáles son estas decisiones. Hemos mencionado varias. De agenda, que tiene que ver con las infraestructuras. Vamos a montar una infraestructura propia, nos vamos a sumar a un estándar. ¿A qué estándar? Vamos a crear cadenas de suministro, o sea, nos vamos a incorporar a las cadenas de suministro nuevas. ¿A cuáles? América Latina tiene una oportunidad porque en ella concuerdan friendshoring, nearshoring.
Son países que caen bien y países que están más cerca. Bueno, es una buena cosa para Europa y para Estados Unidos. Bueno, para atraer esas miradas. Luego, la otra cosa que... El segundo punto que yo llamaría aquí a tener agencia es qué vamos a hacer con el capital humano. ¿Vamos a conectarnos a los flujos globales de talento global, nómadas digitales y cosas de ese tipo, o vamos a crear talento local, con empleo local, con economía creativa local? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿No? En mayo, creo que estuve en Costa Rica impartiendo un curso y conociendo algunas de las infraestructuras que tienen allí. ¿Cómo haces que todo ese talento digital que sirve a California no genere gentrificación en Costa Rica? O sea, ¿cómo haces que los gringos no lleguen allí y se metan en su compound y se acabó? Sino que eso vaya a otras partes de la sociedad. Eso es buena pregunta. Y otra de las preguntas de América Latina, es que esta la tenía preparada. ¿Cuál es nuestra aportación en términos de inteligencia artificial generativa? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la lengua española en esto? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Cuánto podemos impulsar? ¿Cuánto podemos mejorar la dotación de servicios? Esta es una pregunta con respuesta política, respuesta económica, respuesta social, la que tú quieras, ¿no? Y lo de la soberanía, pues pues tienes que venir a clase y te examinas en junio, porque es la primera pregunta del examen siempre. ¿Qué es la soberanía hoy? Diapositiva número 1. La red es más poderosa que la espada. Si tú me dices, soberanía es territorio, población, una cultura más o menos homogénea y capacidad de gobierno, ¿no? Esto es lo que diría Weber. Pues yo te digo, bueno, pues, ¿quién tiene eso hoy? ¿La ciudad de Barcelona, por ejemplo? Lo tiene. ¿La Unión Europea? ¿España? O sea, ahí hay un problema fundamental y es que esos conceptos a lo mejor ya no significan lo que significaban antes. Ni España tiene capacidad autónoma para tomar decisiones, ni tengo muy claro que sea lo que queramos. Por tanto, la soberanía a lo mejor tiene que ver con soberanía compartida, o soberanía multilateral, o sea, multinivel, perdón. Tiene que ver con obligaciones soberanas, que decía el otro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia el cambio climático, por ejemplo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia las guerras o no guerras? No sé, esperamos, esto te espero en el examen. Si pones una buena respuesta, aprobado seguro. ¿Vale? Pues muchas gracias. Me hace gracia lo de la red es más poderosa que la espada, porque viene de, ¿no? La pluma es más poderosa que la espada. Esto es diplomacia pública, ¿no? La cultura es más poderosa que la fuerza bruta, aunque bueno, aquí la red, la pluma o el poder blando se utiliza como fuerza. Bien, yo creo que nos da tiempo, ¿no?, a una última ronda de preguntas, aunque ya estamos un poco sobre el límite, así que por favor, preguntas muy, muy directas y cerramos. Hola Juan, bueno, gracias por la ponencia. Yo te quería preguntar algo en sintonía a lo que había hecho la compañera un poco, de si crees que América Latina como puede sacar algo de ventaja en los próximos años, porque como decías vos, esto de que no hay autonomía o estrategia sin materias primas y la mayoría de las materias primas para esta tecnología hoy están en América Latina. Preguntarte un poco eso, ¿cómo pensás que pueden influir estas grandes potencias que hoy realmente, para mí, desde algún punto de vista, se están como disputando un saqueo tecnológico, así como fue en el 1400 en América Latina, puede ser hoy, en los próximos años? ¿Qué pensás, cómo pueden influir en los procesos democráticos que están sucediendo, principalmente, por ejemplo, en Argentina, en donde tenemos, bueno, el actual presidente, ¿no? Un proceso o una situación política muy compleja, y así también en los demás países? ¿Qué pensás que puede pasar, no? Ya que tal vez a ellos les convenga en alguna forma que estén justamente los procesos más debilitados y los estados estén lo más débiles posibles para poder ingerir y seguir con una política extractivista en donde,
básicamente sea como una entrega del territorio en otro plano, ¿no? De lo que fue hace 500 años. Hola, buenos días, muchas gracias. Como para simplificar ahí un poquito, porque bueno, ya has estado respondiendo en relación a lo que decías de Dixit, de que dice, bueno, que hay algunas, se pone sincero, y en algunas cosas dice hasta acá llego. Desde tu visión, ¿crees que podría ser un poco mejor también que, digo, ChatGPT, digo, porque lo ponemos así en versus, pero un poco pensándolo hoy que es tan popular el ChatGPT, este tipo de inteligencia artificial, y que hoy yo creo que la gente en general le cree más al ChatGPT que a un político que hable por televisión o a un profesor o a un youtuber que se sienta a hablar. Digo, como que han puesto en esa vara el conocimiento versus esta inteligencia artificial. No podría ser, no, ya lo dijiste, no hay una homologación de una regulación de la IA, pero digo, algún indicio, algo como para que tengamos las sociedades, las comunidades de empezar un poco también a dudar de la IA, porque hoy se ha homogenizado, se ha generalizado eso, y digo, como para empezar a revalorizar un poco justamente las democracias, que me parece que es el punto de acá del encuentro. Y iba a preguntar sinceramente por qué, con mis disculpas, por qué los europeos le tienen tanto miedo a China, porque vengo a hacer un máster en la Universidad de CAI y también los profes, digo, insistentes con eso, creo que ya un poco respondió gracias a la pregunta de la directora y demás, pero China y Estados Unidos buscan sus pivotes. Me parece que la Unión Europea, capaz, bueno, ahora entiendo que sí faltan los recursos, pero bueno, no son solo recursos económicos, sino también generar ciertas alianzas o demás, porque, bueno, nosotros no tenemos lo del litio porque no está aprobado todavía, pero en Argentina tenemos, bueno, América Latina en general un montón de recursos, y los que están viniendo a detentar esos recursos son las empresas, tanto mineras chinas de Estados Unidos como canadienses, bueno, eso. Gracias. Hola, buenas. Hace unos años estuve en una conferencia del ciberpoder con ponentes israelíes. Estamos hablando aquí más de la IA, que es la capacidad tecnológica de tener los chips y la generación de esa inteligencia, pero en el tema de los datos, digamos que Israel ha invertido mucho en software, ha comprado mucho software. Pues, si tú contratas aquí cualquier servicio, estarás usando un software israelí en el cual están metiendo tus datos y al final tienen acceso indirectamente a tus datos. Entonces, en la estrategia de influencia en procesos electorales, como se ha visto con el Brexit de Mark Zuckerberg vendiendo los datos a Cambridge Analytica, ¿cómo ves la situación de posición respecto a la privacidad de la información, que es en lo que somos pioneros en la regulación, el GDPR, etcétera? Nada más. Bien, pues ya cerramos. Yo quería, bueno, introducir una cuestión, no es una pregunta, es una reflexión, voy a intentar ser muy breve, pues que no sé, creo que no hay ningún panel que la pueda responder, pero yo la lanzo, ¿no? Me ha venido al caso cuando has hablado de libertad, seguridad, es verdad que es un falso dilema, pero ciertamente en el mundo en el que, bueno, al menos yo y muchos de ustedes seguramente se han formado, ¿no? Y en el que a lo mejor todavía pensamos que estamos, la libertad es como, digamos, el núcleo de las instituciones que nos rodean, ¿no? Y las instituciones que nos rodean son básicamente tres, ¿no? La política, la economía y la cultura en su sentido más amplio. Entonces, la libertad en la política es democracia. La libertad en la economía es libertad de mercado, ¿no? Es un capitalismo más o menos regulado, pero es economía libre. Y la libertad en cultura es ciencia, es decir, es intercambio de ideas y ir a lo mejor. Frente a la democracia, cuando no hay libertad, pues hay una autocracia. Frente a libre mercado, cuando no hay libertad, hay proteccionismo. Frente a la ciencia y a la falta de libertad de pensamiento, ¿qué hay? ¿No? Eso a lo mejor responde por qué le tenemos miedo a China, porque digo, no hay libertad de pensamiento. Y en el fondo esos tres ángulos se interrelacionan, y si uno falla, los otros van a acabar fallando. Quizá
esa ha sido mi respuesta a lo de por qué le tenemos miedo a China, porque no hay libertad de pensamiento. Bueno, era simplemente eso. No, está muy bien. Yo ahora engancho eso último. Primero por aquí. Hay una diferencia fundamental con las commodities ahora y no hace falta ir hace 500 años, hace 50 también y hace 20 también. Y los ciclos de commodities han generado crecimiento económico. No tengo tan claro que hayan generado riqueza local. Conceptos distintos, casi marxistas. Cuidado, cuidado. Bueno, hay una diferencia. América Latina ha avanzado en su forma de pensar mucho y no está dispuesto a aceptar paradigmas que vienen de fuera, que significan básicamente, si lo quieres llamar así, las gafas de la Guerra Fría, o conmigo o con China. Por razones profesionales, también, además de Chile, además de Costa Rica, tengo muy buena relación con Uruguay. Los uruguayos resumen su política exterior muy fácilmente. Vendo 3 millones de vacas a China, compro el iPhone y tengo pasaporte europeo. Y no voy a renunciar a ninguna de las tres. Esto para nosotros es nuevo. Para nosotros los europeos es nuevo. Que Europa le decía a América Latina lo que tenía que hacer. Y América Latina lo hacía, razonablemente. Hoy nos sentamos en pie de igualdad, que esto es quizás lo que los europeos no estamos entendiendo, que no vas a venir a decirme a mí cómo tengo que firmar Mercosur. Por eso soy muy escéptico con la firma, porque pienso que seguimos entendiendo una mirada de, bueno, esta gente hará lo que se les mande. Esta gente, si hace lo que se mande, o se lo venderán a China, o se lo venderán a Estados Unidos, o harán otras cosas. Eso para mí es lo novedoso, que hay más actores y que América Latina entiende que no tiene por qué casarse con uno solo, sino que puede estar con uno, con otro o con el de en medio. Esto, confianza. El problema que tenemos las industrias del conocimiento, la prensa, la universidad, la ciencia, es que nuestro negocio está mal. La gente no confía en nada, como consecuencia tenemos una sociedad bastante desconfiada y eso genera que algunas de las funciones de la inteligencia artificial pues funcionen unas mejor y otras peor. Yo diría que hay 3 funciones. La analítica, que tiene que ver con la propaganda, que tiene que ver con el dominio cognitivo, que es donde entra la propaganda, que básicamente hace que nos creamos casi cualquier cosa que vemos. La predictiva, que tiene un bias muy fuerte, que es el deseo de creer. Le voy a preguntar a ChatGPT para que me dé la razón. No para que me dé información, sino para que confirme lo que ya sé. Este es un riesgo muy evidente. Y el tercero es el operacional, que sería el uso de la IA para ejecutar decisiones, que también tiene que ver con una deshumanización de las decisiones. Estoy pensando en términos militares, darle al botón y ya está. No hace falta pensar las consecuencias. Eso genera otro bias magnífico de, casualmente siempre detenemos a los mismos. Esto ya sabéis por dónde voy, pues eso, ¿no? Vale. El tema de Israel. Bueno, Israel es el segundo país después de Estados Unidos con mayor venture capital en tecnología. Tienen muy claro que ahí es donde van a poder generar una diferencia y donde tienen tecnología, innovación, tienen democracia con todas sus limitaciones, si queréis luego las discutimos ahí fuera, pero les permite libertad de pensamiento. Bueno, pues eso es en ese entorno donde la ciencia avanza bastante más rápido, ¿no? Sobre la transformación de la privacidad, yo te puedo mandar un texto mío también, porque literalmente se llama la transformación política de la privacidad. De repente la privacidad, os pregunto a vosotros, ha dejado de ser un valor para convertirse en parte de, no sé llamarlo, valor de cambio. O sea, os cuento todo el tiempo lo que estoy haciendo y además presumo de ello. Esto es muy novedoso en términos políticos, donde la privacidad era un espacio donde yo no tenía que contarle a nadie lo que pienso de esto, de lo otro, de lo que fuera. Hoy ese escenario no es posible, ¿no? Y concluyo con tu punto, ¿no? Tú lo has contado de forma muy adecuada, libertad económica, política y de pensamiento. A mí me resonaba Isaiah Berlin, la libertad positiva, la negativa. La libertad de hacer y la libertad de que no me impongan.
Esas son las formas de entender el liberalismo hoy. Pobre Berlín ya no tiene mucho que escribir, pero sus ideas siguen siendo igual de válidas. Si no impongo nada y si permito que el individuo pueda operar, con eso tendríamos un sistema abierto. ¿Tiene límites? Pues muchísimos. Pero bueno, de todas maneras, y concluyo yo también, ese es mi correo, si alguien quiere alguna cosa, pues ahí encantado de conectar luego, después, adelante, en medio, cuando fuera. Gracias. Pues muchísimas gracias. No, simplemente recordarles que a las 3:30 reemprendemos con la mesa de la tarde. Gracias. Vamos a... hacemos una entrevista.